Señores periodistas, muy buenos días. La organización de este acto agradecen la presencia de los medios de comunicación, de los señores periodistas, que hoy comparten con nosotros estos momentos de buenos anuncios. Hoy contando con la presencia del exministro, ex representante a la Cámara, ex senador y ex gobernador del departamento del Huila, doctor Rodrigo Villalba Mosquera. Les queremos agradecer a los señores periodistas, a los diferentes medios que hacen presencia. Son muchos, pero vamos a hacer ese reconocimiento al diario La Nación, a Jesús Antonio Rojas, Diógenes Cadena, Sebastián Salazar, NTV, La Nación Web, Albatros Moro, RCN Radio, Yamile Díaz, Caracol Radio, Lizardo Moreno, Franci Villarreal, Diario del Huila, Camila Mosquera, Diario del Huila, Gloria Camargo, Huila Estéreo, Lorena Ramírez, Astrid Hernández, Noticias 24/7, John Freddy Figueroa, N24 Noticias, Armando Londoño Parra, Onda Opita, Lorena Casanova, Sebastián Moya, HJWK, Javier Leighton y Miguel Sánchez, Blue Radio, Silvia Artunduaga, nuestranoticias.com, César Cárdenas, Noticias al Sur, Ever Zabaleta, Lucho Noticias, Luis Eduardo Hernández, Global Estéreo de La Plata, Julio Sánchez, Red Más Noticias, Edgar Donoso, Centro Noticias de Campo Alegre, Juan Guillermo, la comunidad Eva de Mateus, CNC Noticias, Mónica Molano, 39 grados Noticias, Carlos Andrés Vargas, Campo Alegre al instante, Fabián Libardo, Al Banquillo con Vélez Jaramillo, Alfonso Vélez Jaramillo, Neiva Estéreo, Jorge Parga y Daniela Perdomo Reyes, a Germán Hernández, a Jaime Arbeláez, RCN Televisión y La Última, César Belandia Clar, Opa Noticias, Fabián Hernández, Divi TV Noticias, José Ignacio Valencia, Huila TV y Caracol, Belsi Trujillo, Huila Noticias, Norberto Castaño Huitrago, también para Ángel González Villadiego, Javier Aragón, Gilberto Aragón, Carlos Hueje, Los Noticias, Luis Octavio Saví, Jesús María Bernate, Jorge Medina y César Ramírez, entre otros. A todos ustedes, ese reconocimiento por atender esta invitación que se hizo por parte de la organización de este acto. Para iniciar, pues se va a proyectar un video sobre la vida y el trabajo que se ha venido desarrollando por parte del doctor Rodrigo Villalba Mosquera. Hablar de Rodrigo Villalba Mosquera es hablar de un trabajo serio, responsable y honesto, de un hombre comprometido con la verdad y la justicia, que ha demostrado con creces su capacidad y don de servicio a lo largo de toda su vida política. Que uno no se puede meter en la política para desacreditarse, y también que quienes representamos a los demás o tenemos altas dignidades del Estado, tenemos la obligación de presentar un buen comportamiento. Su carrera política inició en su natal Rivera para luego saltar a las esferas nacionales, donde lideró procesos muy importantes en el seno del nuevo liberalismo. Esto en épocas de una coyuntura y trascendencia nacional, como la Asamblea Nacional Constituyente, que dio vida a la Constitución del 91, la Carta Magna que hoy rige los destinos de la patria. Su formación en Derecho, Ciencias Sociales y Ciencias Políticas le han permitido escalar y ocupar importantes dignidades del orden nacional, como el Ministerio de Agricultura, y más adelante, por voto popular, llegar a la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la República y a la Gobernación del Huila, cargos donde ha demostrado honestidad y liderazgo y donde ha dejado huellas imborrables, especialmente entre los campesinos, un sector que desde siempre ha sido su preocupación. Ha mostrado que es un hombre ejecutor, un hombre de palabra, un hombre honesto, que es lo que hoy necesita el Huila para tener presencia a nivel nacional en esta coyuntura. Rodrigo Villalba es un hombre de carácter. En una de las coyunturas más complejas para el país, como lo fue la crisis generada por el proceso 8000,
se separó de la colectividad que fue su casa, simplemente para no ir en contravía de sus valores y por la clara convicción del daño que esto le estaba generando al país. En su trabajo legislativo de más de 20 años, se destacan importantes iniciativas que hoy benefician a la ciudadanía de las zonas más apartadas y que además propenden por la paz del país. Yo sí debo reconocer el liderazgo del doctor Rodrigo Villalba Mosquera por su trayectoria, por ser esa persona que ha hecho un trabajo como ministro de Agricultura, como senador, luego estuvo en la gobernación del Huila, donde brilló, hizo un trabajo arduo por nuestro departamento. Como ministro de Agricultura, uno de sus importantes logros fue poner a salvo a más de 100.000 familias campesinas, comprando las impagables deudas que les había dejado la terrible crisis financiera registrada en el año 1998. Como senador creó el Fondo de Estabilización del Precio del Café, la ley que protege a los caficultores en tiempos de precios bajos. También fue el ponente de la ley que creó la estampilla en pro de la Universidad Surcolombiana, que hoy le genera, en 10 años, 300.000 millones de pesos aproximadamente. El departamento del Huila necesita una persona con experiencia en los escenarios nacionales para no improvisar. Máxime en estos momentos que hemos salido de una pandemia, la cual nos ha dejado unas secuelas con cierta desorganización social y económica. Como gobernador del Huila, dentro de los logros más importantes están la cobertura del régimen subsidiado en salud, el cual se elevó del 30% al 95%, y la creación de Surgas, la empresa que convirtió al Huila en uno de los departamentos con mayor cobertura de gasificación en Colombia, y fue el creador de la Agenda de Competitividad del Huila 2020, cuyos desarrollos son evidentes en el campo de la acuicultura, caficultura y turismo. Entre los más recientes logros como senador está la Ley de Agroinsumos, la Ley de Estabilización de los Precios del Café, de las cuales fue ponente. Iniciativas que se convirtieron en ley y que son muestra de un trabajo serio, consagrado y honesto que desde siempre ha demostrado Rodrigo Villalba Mosquera. El Huila puede ser grande de la mano del doctor Villalba porque es una persona sabia, conocedora del Huila y conocedora del proceso del tema de la competitividad. Rodrigo Villalba Mosquera es un hombre de resultados, que dice y hace. Su perfil y trayectoria como un gran ejecutivo y estadista lo convierten en el líder idóneo para dirigir los destinos del Huila en la coyuntura en la que se mueve el país. Su compromiso con la transparencia y la integridad y su capacidad para tomar decisiones justas y acertadas lo hacen un líder confiable y honesto. Debemos interpretar el momento que atravesamos, leer con los ojos del corazón los signos de la tormenta. Estos tiempos difíciles exigen la sabiduría de los hombres de Estado. Las épocas de crisis son oportunidades también. Rodrigo Villalba Mosquera, un hombre de resultados, diciendo y haciendo. Muy bien, señores periodistas, han conocido ustedes parte de lo que ha sido ese trasegar, ese paso por los diferentes cargos que ha tenido el doctor Rodrigo Villalba. Ahora está con nosotros para entregarnos importantes anuncios. Bienvenido, doctor Villalba. Bueno, un saludo muy especial a
asistentes a esta convocatoria de medios que he tenido a bien hacer, mil y mil gracias. Por otro lado, quiero saludar a cada uno de los periodistas, comunicadores sociales presentes con los representantes de medios acá. Los he convocado para anunciarles que voy a participar como candidato a la gobernación del Huila para el próximo cuatrenio en las elecciones que se realizarán el 29 de octubre del presente año. Y voy a comentarles a ustedes las razones que han tenido o me han motivado a este servidor de una larga vida pública que ha tenido su radio de acción en la política local, regional y nacional, en la cual hoy, muy motivado, después de una decisión que no fue fácil tomar, había que analizarla tranquilamente, había que mirarla con mi familia, que hoy están partes de ellos, esposa, Ángela, mis hijos Juan Rodrigo y María Lucía me acompañan acá, con quien hablamos durante mucho tiempo sobre estas posibilidades que los huilenses me estaban tocando y que muchos creían que debía prestar este concurso de nuevo al servicio público desde la región. Por supuesto que tuve que mirar muchas circunstancias, las circunstancias de país, la recesión económica, el cambio climático, los efectos de la polarización política interna en nuestro país, la situación de orden público en que se mueve el departamento y el país, el problema de seguridad ciudadana, el problema de desigualdad, las soluciones aplazadas para una población de menos recursos en nuestro país, el compromiso grande que hay que adquirir, el esfuerzo que hay que siempre tener al frente de estos compromisos. Y hice mi propia evaluación con un concepto claro de región, de país, y vi que sí, que en tiempos de vicisitudes, dificultades, la coyuntura meritaba también el concurso de todos, y que tengo el liderazgo, la vocación de servicio, la capacidad de sacrificio y la sensibilidad social, donde tengo claro que el Estado debe priorizar a los menos favorecidos, y con esa convicción personal he tomado la decisión que les he anunciado, al medio de un entorno departamental que aspiro a que se mantenga. He visto partidos políticos, gremios, sindicatos, sectores sociales, que me han dicho en muchas ocasiones que la oportunidad de una persona de conocimiento de cosas de Estado, que la oportunidad de una persona centrada, equilibrada, ponderada, experimentada, para que sus conocimientos y su liderazgo lo ponga en la coyuntura para ser un interlocutor válido del departamento frente en el contexto nacional y podamos ver reflejados el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos de los presupuestos del próximo cuatrenio en la región. Y hay muchos elementos también que me animan, lo que encuentro yo a lo largo y ancho del departamento. Una acogida amable, de reconocimiento, un comportamiento adecuado de los distintos fuerzas vivas de la región y de los distintos municipios que creen que mi paso por la vida pública ha sido productivo, ha sido edificante y ha sido de ejecutorias. Y también lo que hemos visto como en aquel pensamiento grande de un hombre que yo al final terminé admirándolo, porque a pesar de su ortodoxia conservadora, aportó en momentos de dificultad su gran aporte a la Constitución del 91, y me refiero a Álvaro Gómez Hurtado, quien decía que en tiempos de borrascas, de tempestad, dificultades, ameritaba
unirnos en lo fundamental al medio de las diferencias. Esa va a ser también una de mis convocatorias, buscar un frente grande de unidad regional donde quepamos todos, y veo por lo que han conversado conmigo que lo vamos a lograr en la campaña, y si Dios lo quiere y hace exitosa esta, lo vamos a hacer en el próximo cuatrenio de la gobernación. Los retos que me ha ofrecido la vida no han sido fáciles como a nadie, para una persona de provincia, de una familia campesina, de una familia numerosa, que en base de solidaridad, de principios, de esfuerzo, nos formamos con una enseñanza clara a nuestros padres, que teníamos que formarnos académicamente, pero también con una cimentación grande en principios y valores para poder ser útil a la sociedad. Y desde cuando estaba en el colegio Santa Librada, allí comencé a visionar mi compromiso de liderazgo e hice parte en todos los cursos del Consejo Estudiantil y luego desde la universidad formándome, y luego me vinculé a movimientos contestatarios de mi partido, y luego fui construyendo oportunidades que me dio la vida y las aproveché de la mejor manera, haciendo las cosas bien, presentando un buen balance al final de la jornada que me permitían acceder a nuevas oportunidades. Teniendo claro conceptos que tenemos que tener los que representamos a los demás, un buen comportamiento. Y también presentar resultados, ejecutorias, que es lo que nos permiten hoy andar por la geografía del departamento con un criterio claro de reconocimiento que hechos y obras son amores y no buenas razones. Los retos grandes que voy a aprovechar la oportunidad para exponer en esta reunión tan calificada de medios y periodistas de mi departamento, los obtuve tal vez el más grande de mi vida pública cuando llegué al Ministerio de Agricultura. Un hombre que arrancaba en política, que estaba participando en el Congreso y luego alrededor de una coyuntura difícil como la que más para el sector agropecuario. Yo llegué al Ministerio de Agricultura en el 99 y tal vez si hubiera sido un perfumado tecnócrata de la capital no lo hubiera aceptado porque no se presagiaba exitosa gestión. El entorno era negativo. En el 89 se había roto el pacto del café, el producto insignia de la agricultura, y Colombia ya no era el segundo que con Brasil manejaba el mercado, sino que comenzaba a perder terreno y ya no era segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto en el ranking mundial de la caficultura. Arranca la década de los 90 con una apertura económica sin salvaguardas, donde promueven, estimulan la importación de alimentos que vienen a sustituir a nuestra producción. Aparece en esa década que se caracteriza como la década perdida por la agricultura, donde teníamos un inventario de 5 millones de hectáreas cultivadas y se reduce en una, mire el tamaño de la crisis, y luego aparecen para ayudar a agudizar las condiciones, por primera vez el impacto negativo del cambio climático con el fenómeno del Niño a mediados de la década, que por supuesto merma las condiciones de producción, aparecen las plagas, se calientan los pisos térmicos, los cultivos comienzan a verse afectados. Y termina esa década con una crisis financiera solamente comparable con la de los años 30, la década recesiva y financiera del 98, quebró los bancos, quebró la unidad de vivienda UPAP, las tasas de interés estaban por encima del 50% y los campesinos, y a mí me recibieron como ministro con protestas, no a mí, sino por la situación que había con las carreteras de Colombia taponadas por tractores, por campesinos, por agricultores medianos y grandes que estaban asfixiados
porque sus deudas se volvieron impagables por la crisis y sus propiedades, que eran garantía de esas, estaban amenazadas por los bancos y por los jueces. Me correspondió a mí, ahí al medio de la crisis, donde la caficultura sigue jugando con un valor de libra de café a 47 centavos de dólar. Y luego yo llego como ministro de Agricultura a la Federación de Cafeteros, al Comité Nacional de Cafeteros, y me encuentro con unos directivos sectoriales desvirolados, completamente enloquecidos, donde pagaban con plata del Fondo Nacional del Café 1 millón de pesos por hectárea de café que tumbaran, creyendo que el negocio del café se había acabado, sin mirar las consecuencias. Y les dije como ministro, ojo, ojo, que a la crisis hay que ponerle aplomo, hay que mirarlas. La crisis hay que enfrentarla con imaginación, con propuestas innovadoras, creadoras. Aquí tengo como ministro de Agricultura para el sector agropecuario todo, y podemos armar para la caficultura un programa especial, un plan, con el cual vamos a comprar las deudas de los agricultores, los saneamos, los rehabilitamos y los ponemos en plena actividad, y acompañado hay un programa de oferta agropecuaria que nos garantizará la reactivación completa. Me pusieron cuidado, y lo que ellos creían que el café se había acabado, lo que hubo en el país fue un quiebre de la caficultura que hoy le estamos reflejando en el nuevo eje cafetero. El negocio del café ya no era bueno para los grandes. Las tierras del eje cafetero ya no eran tan buenas, porque de pasar lo óptimo de la caficultura en pisos térmicos de 1.200 metros sobre el nivel del mar a 1.500, con el cambio climático se hizo necesidad de buscar tierras más arriba, de entre 1.500 a 1.800, que es donde hoy se cultiva el café. Y esas tierras y esa economía agrícola del eje cafetero, principiando por el Quindío, se dedicó fundamentalmente al turismo, y se fue desplazando la caficultura al sur del país, y hoy estamos viviendo la época del nuevo eje cafetero, cuyo eje central es el Huila, con Tolima, Cauca y Nariño. Pero viene otro quiebre importante. La caficultura ya no se sustenta de ahí para acá en cabeza de los grandes, sino de los pequeños. Y por fortuna en el Huila y en el sur del país, una reacción positiva, donde estos tecnificaron la caficultura, donde estos le caminaron la asociatividad. Y ni siquiera Antioquia, que quiere ser siempre el primero en todo, pudo desplazar durante los últimos 12 años a la región en ese posicionamiento de primer productor del grano en el país. Y hoy nos alegra que haya habido por el gremio mismo ese reconocimiento, y por primera vez hay un gerente de la federación en cabeza de un ejecutivo huilense, Germán Alberto Bamón. Y tenemos los huilenses una de las tareas que hay que hacer ya en este compendio de punto medio, de justo medio, de aplomo y de unidad, de buscar acercamientos en todo lo que podamos hacer entre el gremio y el gobierno para poder mantener condiciones de que el primer productor necesite ese aliado fundamental, como es las políticas públicas nacionales y las sectoriales del gremio caficultor para el departamento que lo requiere. De modo pues que en esas condiciones, ese reto, y pude este huilense en el 2001 presentarle al país en una época de crisis y de recesión al sector agropecuario con el crecimiento por encima de los otros sectores de la economía. Ese es mi mayor activo y el mayor reto. Lo pude representar a los míos con dignidad y decoro. Luego vino la oportunidad que me dio el departamento del Huila para ser su gobernador 2004-2007. Difíciles momentos de orden público, dificultades de presencia guerrillera agresiva en la zona. Y aquí también pudimos manejar ese tema de seguridad
integrado con el gobierno nacional y con las fuerzas vivas del departamento, y no amilanarnos y seguir trabajando en marcha con los programas públicos de la mano del sector privado productivo, y pudimos presentar un buen resultado en ese cuatrenio, que es una de las causas que hoy me tiene aquí, el reconocimiento a lo largo y ancho en la inversión social. Como que había antes del 2004 una cobertura del régimen subsidiado de salud del solo el 30%. Sin ser competencia del departamento, nos involucramos con recursos en convenio con los municipios y el gobierno nacional, y elevamos la cobertura de aseguramiento al 95%. Fue el primer departamento en el país con este tipo de cobertura. De modo pues, y hoy, a pesar de la crisis del sistema de salud, los colombianos todos, los que reconocen claramente, es que la mayoría, la gran mayoría de los colombianos tienen aseguramiento, y eso lo inició el Huila en esa época. Trabajamos también en algo que me parecía inequitativo e ilógico, siendo el Huila pionero con Alcanos en servicio domiciliario de gas y gas vehicular, como la mitad del departamento, 18 municipios, especialmente del sur, no tienen este servicio básico. Pues creamos Surgas con recursos del departamento, de los municipios y del sector privado. Y gasifiqué en esos 18 municipios el sector urbano, y de ahí para acá los gobernadores han ampliado la expansión al sector rural, y hoy es el departamento más gasificado en el país. Creamos con las fuerzas vivas, con el equipo del departamento, la agenda de competitividad, creyendo que hay que tener visión de futuro. Apuestas que nos sentimos orgullosas, muchas de ellas retroalimentadas en el tiempo, y hoy con resultados palpables, como la misma caficultura que ella me ha hecho referencia, la acuicultura siendo el Huila el primer productor de tilapia y exportador también, y fundamentalmente también con los anillos turísticos, ese potencial grande que es el que más empleo genera en la región, el turismo. Con recursos del departamento, pavimentamos los principales circuitos turísticos del departamento. Llevamos una mejor vía a Villavieja, y pavimentamos Villavieja al desierto, al punto del observatorio astronómico. Pavimentamos toda esta vía, el circuito turístico de Neiva, Caguán, La Ulloa, Rivera, Guadual, Riverita, y empalmamos con el eje turístico de Palermo por el Juncal, que tanta utilidad le ha dado. Pavimentamos el circuito turístico del centro del departamento, que hoy es el de los que más llevan visitantes en lo que tiene que ver con Gigante Garzón. Y comenzamos el circuito turístico del sur, que después fue alimentado con recursos con Carlos Mauricio Iriarte, y hoy está ya adjudicado la terminación de ese gran circuito turístico de más de 100 kilómetros que cobija Pitalito, Isno, San Agustín, y que es de gran relevancia. Trabajamos como Dios manda con los jóvenes. Allí comenzamos a mover, y en todos los municipios del Huila creamos los CMJ, que hoy ya son por ley de la República. En esa época no había obligatoriedad, y los creamos, y muchos de los dirigentes hoy del departamento tuvieron su primera experiencia representativa en esos consejos municipales de juventud. Trabajamos en la remodelación de la totalidad de los parques municipales, con el concepto claro que es la sala de recibo de cada una de las localidades. Aquí hay una cosa en salud,
adicional a la anterior. Hoy, cuando está en la discusión nacional la reforma del sistema de salud y la propuesta en la cual todos estamos de acuerdo, es en el énfasis en la atención primaria en salud y en la medicina preventiva, ese paquete grande que estamos todos de acuerdo. La discusión no ese es el tema. La discusión de la actual reforma de salud es el tema del manejo del aseguramiento y la vida de las EPS. Pero todos estamos de acuerdo, todo el país, en que hay que hacer un énfasis grande en medicina preventiva y en la atención primaria en salud. Arrancamos en esa oportunidad como algo novedoso en el país con el programa de salud puerta a puerta, que ayudó y ayudó muchísimo en los resultados para evitar los problemas de salud primaria en el departamento. De modo pues que allí trabajamos desde esa época en esa parte tan importante, en la agricultura, me anima mucho. Otra de las cosas que estuve analizando, además de la opinión favorable, de los sondeos de opinión, de los estudios de opinión del departamento, de ver el relacionamiento con muchos dirigentes en cada uno de los departamentos, me anima la noticia de esta semana de que algo que había sido criticado, que la participación del Huila en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, esta semana tuvimos noticias buenas. Por labor de la bancada parlamentaria del departamento y del gobernador, que hicieron un esfuerzo adicional importante, fueron incluidos elementos importantes de obras vitales, para la región como vías regionales. Eso me anima mucho. Las vías regionales las metieron todas, las que están en curso de conectividad con la región. Me anima también ver que incluyeron en el plan de desarrollo esta conexión férrea perdida para conectarnos con La Dorada, que es la que lleva a Santa Marta. Los aeropuertos de La Jagua para comenzar a mirar esa posibilidad en estudios y diseños en transporte de carga. Y por supuesto el mejoramiento del aeropuerto de Pitalito, que lo amerita todo. Los distritos de riego que siempre se han hablado. De la infraestructura hospitalaria para terminar los programas que están en curso, como es la Torre Materno Infantil de Neiva, que ya está por contratarse una parte importante, pero quedará faltando. Igualmente el Hospital de Garzón, que ya está por contratarse una parte muy importante, pero quedará faltando. Y la construcción del Hospital de Primer Nivel, Centro de Atención Primaria del Sur Colombiano en Pitalito, como también se incluyó la segunda fase de la S de Rivera en este tema de infraestructura hospitalaria. Y también miramos algo que me anima mucho, que es que en el plan de desarrollo, el nuevo, hay 8 billones para vías terciarias. En la vida de la producción agropecuaria, en la vida del campo, en la vida de la ruralidad, en la vida del Huila, que es un departamento rural. Y es lo que le piden a uno todos, competencia a los alcaldes, que no pueden atender, que tienen que recurrir al departamento y que con todo el concurso quedan también faltando y hay que recurrir a la nación y hay 8 billones de pesos y creo que la oportunidad de oro para atenderla. Como les dije al gobierno nacional, hay que bajar y autorizar tecnologías más livianas para estas vías de baja transitabilidad, que no se requieren las exigencias y las especificaciones técnicas de las vías de primer orden para abaratar costos, porque hoy un kilómetro de placa huella vale mucho, vale 1.800 millones de pesos y no nos alcanza para mucho. Pero si utilizamos estos recursos nacionales con una propuesta que le tengo al gobierno nacional, que por 3 pesos que ellos aporten, el departamento aportaría 1,5 entre todos los municipios, haríamos una inversión grandísima
en los próximos 4 años en las vías terciarias del departamento. Las vías de los alimentos en un país de vocación agrícola, en un departamento que es una potencia agrícola del país. De modo pues que, y hablaba con ellos en esta estrategia de trabajar con las juntas de acción comunal y por supuesto con los comités municipales y el departamental de cafeteros y con toda la sociedad civil. Vamos a mirar y me anima mucho. Pero me anima también, y estoy animado aquí ante ustedes, de vincularme en esta campaña, que como todas, hay que hacerlas con todo el rigor, con toda la humildad, sin dejar nada por hacer de lo que permita y de los recursos que contemos para hacerlo, los recursos físicos, los recursos políticos, el recurso humano, la argumentación, la propuesta de gobierno, la persuasión con los huilenses para que nos acompañen en esta propuesta y la credibilidad que ofrezca el candidato que aspiro a tenerla. Hay que hacerla en el respeto profundo por todos los candidatos que se vinculen a ellos. Parto del principio que en el departamento hay candidatos muy buenos, algunos que ya se han lanzado y otros que están por hacerlo. Personas también preparadas, personas con vocación de servicio, con un acento raizal de regionalismo sano, con buenas intenciones y que aspiramos a que el debate sea así, con altura, constructivo, edificante, con una buena oferta electoral para que los electores libremente puedan escoger al que les parezca que se sienten de la mejor manera representados en el próximo cuatrenio. Con ellos todos aspiro a que adelantemos este debate, pero en lo personal me anima y quiero contarles algo de lo que me animó mucho en esta decisión que me tomó meses. Un buen día, un ingeniero me dijo que si me reunía con unos ingenieros, le dije con mucho gusto, y terminó que no era con unos ingenieros, sino con la Asociación Huilense de Ingenieros. Y esa reunión era para decirme el respaldo y la solidaridad y el reconocimiento de lo que hemos hecho en el pasado con la contratación pública, transparente, abierta de oportunidades y con el gran trabajo en infraestructura en el departamento, con oportunidades para todos, y me instaban a que me presentara de nuevo en esta oportunidad. A ellos les dije que muchas gracias y me dieron la oportunidad de comentarles 2 anécdotas. Una, fui a Timaná una vez después que salí de la gobernación y había una ferretería grande en el marco de la plaza y me llamó la señora propietaria y me dijo, doctor, quiero darle un tinto. Mire esta ferretería cómo está desocupada. En su gobierno esto había movimiento, en ladrillos, en cemento, en hierro, se había movimiento, aquí vendíamos mucho, había una buena inversión en la región. Y también les conté lo de un dueño de un restaurante en la ciudad de Neiva, Oviedo, con 17, Juan Cuervo. Una vez dijo que me cedía el local para una campaña para el Senado. Le dije, yo, ¿cómo? Si este ha sido un restaurante exitoso. Me dijo, no, ya no es tan exitoso. Los tiempos fueron otros. Su gobierno aquí se movió mucho. Habían contratistas, habían proveedores, había movimiento, se veía vida nocturna en mi negocio. Mucho esos testimonios de productores, de gente que le ha puesto el rollo de la región, para hablar de uno. Ahora, aquí en el mismo sitio, hace 2 meses, del departamento, y me hicieron un reconocimiento activado y me instaron a que también hablara. Ellos entienden que el sector agropecuario es la vocación económica principal de la región y que mi experiencia
y mis ejecutorias en las distintas responsabilidades es prenda de garantía para el desarrollo de su propia actividad y hacia el reconocimiento cuando fui ministro, cuando fui gobernador y cuando fui senador de la República, que me tocó echarme con agrado, con compromiso, los grandes trámites legislativos al hombro y hoy me siento orgulloso de ello. Incentivos financieros, cuando habían crisis de precios. Fui el ponente y saqué adelante el instrumento más importante para los caficultores, que es el Fondo de Estabilización de Precios de Café, para que no vuelva a ocurrir nunca lo que ocurrió en la crisis del 13, con esos precios bajos y todo el mundo desesperado porque no le era rentable su actividad. Ahí tenemos instrumento con recursos, listo, ojalá nunca ocurra, pero el día en que el café baje por debajo del punto de equilibrio en sus precios, automáticamente el Fondo de Estabilización de Precios actuará y le garantizará ese subsidio de ahí para abajo. También recientemente fui el ponente, las últimas ponencias que hice en el Senado fue la de crear el Sistema Nacional de Agroinsumos. Ese es un problema grave con la espiral alcista, especialmente con la crisis de la pandemia, con la crisis de Ucrania, de Rusia, con el problema de la parálisis de la industria de China, con todo eso, se dispararon los agroinsumos y ahí apareció esa crisis grande y claro, y Colombia fue afectado, no tiene autonomía, todo lo importamos, creamos el sistema, facilitamos que el gobierno pudiera importar directamente agroinsumos bajando costos, facilitamos que el gobierno pueda invertir en plantas de mezclas y de agroinsumos en empresas de economía mixta en la región para ir recuperando autonomía. Ahí tengo una anécdota que creo que es un valor agregado que yo tengo. Es el reconocimiento de dirigentes nacionales alrededor de la polarización política, distintos, que ven que en el ejercicio mío de lo público hay justo medio, hay ponderación, hay seriedad. Cuando yo hablaba de estos proyectos del sector agropecuario, habían dos senadores muy importantes de la oposición, estoy hablando del gobierno anterior, el senador Robledo y el senador Petro, que no le apoyaban ninguna iniciativa del gobierno. Estas que yo lideraba como ponente, no solamente me las aprobaban, sino que decían en su argumentación que las aprobaban, que yo las había enriquecido, ese proyecto mismo en la ponencia. Eso me da hoy, cuando ya la oposición no es la oposición de hoy, sino que son gobierno, una seguridad que si llegamos a la gobernación habrá una interlocución válida entre la región y el nivel central. Eso me da la seguridad de que el Huila tendría un buen relacionamiento con las políticas públicas nacionales, con el plan de desarrollo y con los presupuestos nacionales para que se reflejen en la región. Eso me da la seguridad de que esa interlocución válida es bueno para el manejo del orden público, para el manejo de las políticas de seguridad que tenemos que implementar, para los planes de desarrollo en la región. Eso me da y me anima mucho en esta decisión. Fue una de las cosas también que influyó para tomar esta decisión. Ahora, excúsenme ustedes, periodistas y medios, que me alargué un poco en esta exposición, pero quería hacerla prolijo, porque muchos se explican por qué yo todavía estoy metido en esto, seguramente. Y la razón es que quienes tenemos responsabilidades, quienes tenemos responsabilidades, tenemos que estar dispuestos a prestar nuestro concurso en los tiempos que se requieran. Y muchos han creído hoy en el Huila que el concurso mío es útil y por eso voy a ponerlo a su disposición. Ahora vamos a oír a la gente. A partir de hoy vamos a construir la propuesta de gobierno con la gente, con los gremios, con las fuerzas vivas, con los sectores sociales, sindicales, con los políticos, con todos, buscando crear una gran
una unidad regional de verdad, pluralista, incluyente, que nace mucho en mi esencia. Yo soy un liberal que creo en los valores de la libertad, en los valores democráticos. Soy un hincha de la Constitución del 91, la de los derechos, esta que nos permite una sociedad más pluralista, incluyente. De modo pues que ahí voy a estar, y a partir de hoy vamos a implementar una urna virtual y una urna presencial y todos los foros y las reuniones con toda la gente para tratar de acertar en esta propuesta de gobierno. Mil gracias a cada uno de ustedes. Estoy en disposición ahora individualmente, como lo consideren, en la información adicional que quieran, y van a tener aquí un candidato que va a estar muy atento a las exigencias de los medios, a atenderlos oportunamente. Tengan la seguridad que va a haber una campaña amable, una campaña propositiva, una campaña optimista. Me vinculo en esto con optimismo, con fe, con mucho optimismo, creyendo en lo que debemos creer por el bien de todos los huilenses. Muchas gracias.